Otro de los conceptos que nosotros necesitamos analizar es el concepto del equilibrio térmico. Se dice que cuando hay un intercambio de energía o de calor entre dos sustancias que están en contacto o que están próximas, ese sistema, bien, trata de igualarse en sus temperaturas. Supongamos un ejemplo que nosotros podemos vivir cotidianamente es nos preparamos el té a la tarde, o sea, ponemos el saquito, ponemos un agua a una temperatura entre 60 y 70 grados, pero cuando lo probamos es, uy, está muy caliente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo dejamos en unos minutitos para que su temperatura descienda. ¿Pero por qué su temperatura desciende? O sea, ¿qué hace que la temperatura de la taza descienda y no aumente? Bien, bueno, el té está en contacto con otras sustancias o otras cuestiones, está en contacto con otras cuestiones en nuestra casa. Por ejemplo, el té está en contacto con el aire. Bien, entonces, como el té está a mayor temperatura que el aire, supongamos, el té está a 70 grados y la temperatura en nuestros hogares es de 20 a 25 grados, entonces, como el té está a 70 grados, le va a transferir parte de esa energía al aire. O sea, que la energía cinética que tienen las partículas de la taza de té, que están todas como locas moviéndose de un lado para el otro, parte de esa energía calórica, de ese movimiento, de ese calor, va a ser transmitido al aire, que las moléculas del aire están un poco más tranquilas, están a 20 grados, están en estado gaseoso, pero están un poco más tranquilas que las de 70 grados que están en la taza. Entonces, estas dos sustancias, el calor de la taza y el calor del aire, empiezan a intercambiarse, empiezan a tratar de equilibrarse. Obviamente es una cuestión también de cantidad. ¿Por qué? El líquido que hay en la taza es mucho más pequeño que el aire que hay en nuestras casas o el aire que está en el mundo entero. Entonces, siempre va a ganar el aire. Por eso, el calor que emana nuestra taza de té va a ser prácticamente absorbida en su totalidad hasta que se logren equilibrar con respecto al aire. Es así que a veces, si dejamos pasar mucho tiempo enfriar la taza de té, ¿qué vamos a sentir? Vamos a tomar y vamos a sentir, ah, no, esta taza de té está fría. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se han equilibrado las energías térmicas del aire con la de la taza del té. En este caso vamos a visualizar esto que le acabo de explicar con un video, un ejemplo, en el cual podemos ver, tenemos dos tipos de partículas, tenemos partículas rojas que están con gran energía térmica y tenemos partículas azules que tienen muy poca energía térmica. Bien, están en esa caja y lo que se va a tratar de hacer es levantar la barrera que la está separando y vamos a ver en ese gráfico que está a su derecha cómo se intercambian las energías y encuentran un estado de equilibrio. Ahí tenemos bien alborotadas esas pelotitas rojas y ahí empiezan a intercambiarse energía. Las pelotitas rojas empiezan a golpear a las azules y a moverlas, pero las azules siguen golpeando a las rojas que intentan frenarlas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando ambas energías, de la cantidad de energía que tienen las partículas rojas, bien, empiezan a chocar con las que están más lentas, empieza a descender su energía, pero las partículas azules que estaban lentas y al ser golpeadas empieza a aumentar su energía. Llega un momento que entre todas esas partículas ya ninguna tiene más energía que la otra, entonces encuentran un equilibrio y todas permanecen a una energía promedio. Esto sucede en todas las sustancias, pero las sustancias tienen distintas formas de intercambiar energía. Un metal, por ejemplo, nosotros podemos entregarle energía hasta calentarlo y que tome cierta temperatura. Bien,
pero no así con el agua. Nosotros podemos calentar agua, bien, y eso va a demorar quizás un poco más de tiempo con la misma cantidad de fuego, con la misma cantidad de llama. Y lo mismo con el gas. Si nosotros queremos calentar gas, seguramente va a ser un poco más imposible porque, bueno, no vamos a poder tener un gas encerrado en algún frasquito, ¿bien? Entonces, el calor que necesita las sustancias es característico de cada uno. No es lo mismo calentar algo que esté en estado sólido, que esté en estado líquido, que esté en estado gaseoso. Bien, y tampoco las sustancias entre sí le van a depender muchísimo de su estructura atómica y de sus partículas. ¿Esto dónde se nota? En su calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es una propiedad física que poseen las sustancias para entregar o recibir el calor. Bien, su fórmula es Q igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Bien, este es el calor que necesitan, que emite una sustancia o que recibe una sustancia. ¿Qué es la M de esa fórmula? M es la masa, es la cantidad de sustancia que tiene. ¿Qué es la C? La C es específicamente el calor específico. Bien, esto lo han desarrollado los científicos que han hecho estos muchos experimentos y han determinado, le han puesto un número a cada una de las sustancias que ellos han estudiado y le han dicho, bueno, por ejemplo, el agua que se toma como base, el agua tiene valor 1. O sea que el agua va a tener 1 caloría por gramo por grado centígrado que eleva su temperatura. Bien, después tenemos diferentes escalas que se encuentran todas tabuladas en distintas tablas. ¿Cuáles son las unidades de medida del calor específico? Bien, tenemos la que habíamos nombrado, calorías sobre grados centígrados, y tenemos otra unidad de energía también, que es el joule sobre gramos grados centígrados. Ahí tenemos el ejemplo de una olla que está calentándose. Bien, por ejemplo, cuando nosotros calentamos agua, la cantidad de calor que nosotros le entregamos a un litro de agua para elevar su temperatura es el mismo calor que después, supongamos que sacamos el agua del fuego, lo ponemos arriba de la mesa, ¿bien? Cuando esa temperatura empieza a descender, es la cantidad de energía que el agua va a entregar al ambiente en la misma proporción. Supongamos, si necesitamos 1000 calorías para calentar un litro de agua a 1 grado, entonces le entregamos 1000 calorías, ¿bien? Pero si dejamos afuera del fuego y el agua está arriba de la mesa, va a entregar al aire 1000 calorías cuando nosotros notemos que ha bajado 1 grado.